El Evangelio de hoy nos invita a confiar plenamente en Dios y en su divina providencia, a no tener miedo, sino tener fe, especialmente en medio de las tormentas de la vida. Y para entender cómo es que el Evangelio nos invita a eso, tenemos que entender un poquito el contexto de nuestra lucha como seres humanos y el contexto de lo que está sucediendo en el Evangelio y el significado espiritual que tiene para nosotros. En términos de nuestra naturaleza humana, nosotros como seres humanos nos cuesta confiar en Dios. Y esto viene a consecuencia del pecado original. Si nosotros leemos el libro del Génesis, especialmente el capítulo 3, y ponemos atención, nos damos cuenta que el demonio no tienta a Adán y Eva con ateísmo, es decir, no pone en duda el hecho de que Dios existe. Lo que el demonio pone en duda en su tentación son las promesas de Dios. Porque les dice, ¿realmente Dios les dijo eso? Y aun si se los dijo así, como ustedes dicen, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes coman del fruto del árbol del bien y del mal porque Él sabe que van a ser como Él. Y Él no quiere eso. Es decir, que pone en duda las intenciones de Dios y sus promesas. Y de ahí, de esa desconfianza, nace el pecado de la desobediencia, de la rebelión contra Dios. Porque queremos ser como Dios, pero sin Él y en contra de Él. Y es por eso que tratamos de controlar todo aspecto de nuestras vidas y jugamos a Dios. Pero fallamos miserablemente. Y muchas veces en medio del sufrimiento surge esa pregunta que hoy le dicen los discípulos a Jesús. Señor, ¿no te importa que estemos pereciendo? ¿No te importa, Señor, mi sufrimiento, mi tristeza, mis lágrimas? ¿No te importa por lo que estoy pasando? El sufrimiento pone a prueba aún más nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y ante esa interrogante del ser humano en el sufrimiento, Dios responde. Esta respuesta la vemos en el Evangelio de hoy. Y hay que entender un poco el contexto antes de ver la respuesta. Porque este milagro de Jesús es muy importante. En la mente israelita, la mentalidad israelita, el agua, porque recuérdense que ellos viven en un desierto, ¿sí? No tienen mucha agua alrededor. El mar de Galilea, de hecho, es un lago. No están muy acostumbrados al mar. De manera que para ellos, el mar tenía un simbolismo profundo, porque simbolizaba las fuerzas del mal y del caos, el desorden, las fuerzas primitivas del universo, las fuerzas indomables de la naturaleza. Y solo Dios tenía control sobre ellas. Y eso lo vemos en el libro del Génesis, cómo Dios le pone un límite a las aguas. Lo escuchamos ahorita en el libro de Job, que Dios le puso un límite y le dice a las olas del mar, hasta aquí llegarás. Solo Dios podía controlar la naturaleza. Solo Dios puede porque Él la creó. De manera que cuando Jesús calma la tormenta, noten que Jesús no le pide a Dios que por favor calme la tormenta. Jesús comanda al mar que se calme, a la tormenta que calle, que enmudezca. Y con eso Cristo está revelando el hecho de que Él es Dios. Y por eso es que los discípulos se quedan asombrados. Pero recuérdense que Marcos escribió su evangelio para una comunidad predominantemente pagana, greco-romana, es decir, con influencias de la religión griega en el Imperio Romano. Y para ellos los dioses de Júpiter, o Zeus, y de Neptuno, o Poseidón, eran aquellos que dominaban las aguas, el viento, las tormentas, los rayos. Y al escuchar este milagro, al leer acerca de este milagro de Jesús, para ellos también es un elemento de shock. Porque Jesús entonces es el verdadero Señor, el verdadero Dios. Jesús está revelando su divinidad, el hecho de que Él tiene el control, que su providencia todo lo ordena y todo lo guía y todo lo gobierna. Ahora el significado espiritual para nosotros. Porque esas olas, ese mar encrespado, bravo como lo decimos nosotros, simboliza la vida. Porque nuestra vida va entretejida con sufrimientos, con alegrías, lágrimas, tristezas, con dolor, con victorias y fracasos. Experimentamos nosotros el sufrimiento y la debilidad. Y muchas veces sentimos que las tormentas de la vida, las circunstancias nos van a hundir. Puede que nos sintamos solos. Pero ahí es donde entra esta figura de Cristo que está dormido en la barca, que tiene 3 significados místicos muy importantes para nosotros. Y el primero
Es el hecho de que Cristo está dormido, no porque no le importe, claro que le importa, pero Cristo siempre está en paz. Porque Cristo sabe que Él es el Hijo amado del Padre. Él confía en la providencia del Padre. Él confía en el plan amoroso de su Padre. Y por eso siempre está en paz. Y eso para nosotros es una lección porque nos dice que tenemos nosotros que en momentos de crisis encontrar nuestra identidad más profunda y más central, que es dada a nosotros en el bautismo. El hecho de que nosotros somos hijos e hijas de Dios. De que Dios es nuestro Padre y eso no es un símbolo o una metáfora. Dios realmente es nuestro Padre. Él nos ama, Él nos protege y Él provee por nosotros. Las circunstancias no pueden definir nuestra identidad. No podemos dejar que las circunstancias cambiantes definan nuestra identidad y por lo tanto nuestra manera de pensar y de actuar. Tenemos que vivir en esa libertad interior que nos ofrece Dios como sus hijos e hijas muy amados. Eso es la verdadera libertad interior y es ahí donde encontramos la verdadera paz. Y eso nos lleva al segundo significado místico de Cristo que está dormido. Porque muchas veces en la vida, Cristo está dormido en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una vida espiritual activa. Muchas veces la gente me dice, Padre, yo estoy pasando por circunstancias difíciles. Dudo que Dios me escuche. Hay sufrimiento, hay dificultad, hay frustración, estoy desesperado. Y digo, bueno, ¿cómo está tu vida de oración? Les digo, bueno, pues de vez en cuando rezo un Padre Nuestro cuando me despierto. Ok. ¿Algo más? No. Ok. ¿Te has ido a confesar? No, pues no voy muy seguido, la verdad. Ok. ¿Cómo va tu ir a misa? No, pues no voy. Y cuando voy, pues me distraigo, no pongo atención. Ok. ¿Lees la palabra de Dios? No, no la entiendo. ¿Rezas el rosario? Muy largo y muy aburrido. Sí, ok. Entonces no tienes una vida espiritual. Pero quieres que de cierta manera Dios cambie de parecer o cambie su voluntad o mágicamente resuelva las cosas. Pero así no funciona la cosa. Porque la vida espiritual es entrar en comunión con Dios, no es entrar en un regateo. Es prometerle a Dios, si tú me resuelves esto, yo voy a decir tantas Aves Marías o voy a hacer esto o aquello. Y en cuanto Dios me lo cumple y cumplo la promesa, me olvido de Él. Dios no es un comerciante de gracias. Dios es tu Padre. Y tú fuiste creado para vivir en comunión de amor con Él. Jesús, hermanos y hermanas, no es un hobby, no es un pasatiempo. No es algo que añadimos a nuestro horario que está muy lleno y muy ocupado. Jesús es el sentido de nuestra vida y solamente Jesús nos enseña realmente quiénes somos nosotros. Es decir, que solo en Jesús encuentras el sentido y el significado de tu vida. Y para eso tienes que tener una vida de oración diaria. Tienes que dialogar con Él. Tienes que escuchar su palabra, estar en contacto con la palabra de Dios todos los días. Tienes que luchar contra el pecado en tu vida y luchar por estar en ese estado de gracia. Tienes que vivir los sacramentos. Nosotros nos convertimos en lo que contemplamos. ¿Cuántas veces realmente contemplamos, hacemos el tiempo para contemplar el rostro de Cristo en la Eucaristía, en la adoración eucarística? Y como no estamos conectados con Dios, no vemos la vida con ojos espirituales. Y no vemos la mano amorosa de Dios en medio de las circunstancias y por eso nos desesperamos y nos desanimamos. Y por eso no confiamos. Y queremos controlar las cosas y hacerlas a nuestra manera. Y pensamos que la oración es presentarle a Dios mis planes para que vea qué bellos, qué hermosos y qué perfectos son y a ver cuándo los pone Él en práctica. La oración no es para cambiar el pensar de Dios, sino para que Dios cambie nuestros corazones y nos ayude a ver su voluntad amorosa en medio de toda circunstancia y entender y confiar que Dios quiere mi salvación. Dios desea tu salvación incluso más que tú mismo y todo lo que Él permite o manda directamente en tu vida es con ese fin en mente. Y de ahí viene el tercer significado místico, que es el más importante. Que Cristo dormido en la barca simboliza la encarnación
la muerte de Cristo y su resurrección. Porque nos revela que Cristo no te está dirigiendo desde lejos de una manera desinteresada en medio de las tormentas de tu vida. Cristo está contigo en medio del caos, del sufrimiento, de las tormentas de esta vida. Él está ahí. Porque Él se hizo uno de nosotros, porque Dios se hizo hombre y Dios tomó sobre sí nuestra naturaleza humana, nuestro sufrimiento, enfermedad, quebrantos, debilidades, nuestros dolores, nuestros miedos. Cristo tomó sobre sí el miedo a la muerte y la muerte misma. Y en su muerte en la cruz la conquistó. Y cuando Cristo despierta, simboliza su resurrección, con el cual conquista definitivamente a la muerte, al pecado y a Satanás. Y nos rescata de la esclavitud al pecado y a Satanás. Nos rescata de la muerte eterna. Y eso quiere decir que no importa qué tormenta en la vida enfrentemos, siempre lo haremos con esperanza, porque en cada lucha en la que entramos en esta vida, en cada combate espiritual, combatimos siempre desde la victoria de Cristo en la cruz. Por eso es que Cristo nos dice que Él ha vencido el mundo y que no tenemos que tener miedo. Por eso, hermanos, este evangelio nos invita a nosotros hoy a confiar en Cristo, a confiar en sus promesas, a que en medio de las tormentas de la vida encontremos ese lugar de paz que yace en nuestra identidad como hijos de Dios, a que vivamos nuestra vida espiritual, que despertemos a Cristo que está adormecido muchas veces en nosotros por nuestra indiferencia, que nos reconectemos con Él y que en cada lucha que emprendamos lo hagamos con alegría y con esperanza, asegurados de la victoria de Cristo en la cruz, porque Él ha vencido. Y por su amor, las tormentas de esta vida, por más aterradoras que nos parezcan, por más feroces que sean, el dolor, el sufrimiento y la muerte no tendrán la última palabra, sino el amor de Cristo, que todo lo conquista, tiene y tendrá la última palabra. Que Cristo nos conceda un incremento de fe y de confianza en Él, para que en medio de las tormentas no desanimemos, no nos desesperemos, no tiremos la cruz, no nos demos por vencidos, porque no importa cuál tormenta tú estés experimentando en tu vida, Cristo está contigo.